Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Espejo, mi espada, mi escudo. Organizar una conspiración para derrocar al gobierno fue fácil. Solo era cuestión de fijar la hora y el lugar de la reunión inicial para reclutar agentes potenciales. La verdadera dificultad en este caso residía en el liderazgo. Si bien la idea de un golpe de estado no es exclusiva del señor Hitler, como yo con gusto derrocaría al presidente Dollfuss en cualquier otra situación, aún así preferiría un viaje directo a Belgrado sin que me molestaran las políticas de Osterre. Si bien no soy ajeno a la importancia de la pompa política, vincular mi reputación con los golpes de estado me llenaba de un temor persistente que me desgarraba la mente y el corazón como una enfermedad cancerosa. No quiero que las instituciones del ejército y el gobierno civil sean indistinguibles entre sí. Los bombardeos atómicos siguen frescos en la memoria japonesa, y desde luego no quiero que ningún general advenedizo crea que puede hacerlo mejor que los altos mandos o el presidente. Puede que no siempre esté de acuerdo con sus decisiones, pero los buenos soldados deben aprender a confiar en el juicio y la previsión de sus comandantes, independientemente de sus sentimientos personales, así como dichos oficiales deben aprender a liderar sin dudas, con los ojos despejados de delirios y falsedades. Tampoco quiero el gobierno de la turba en Osterri. Leyes, barreras, regulaciones. Las necesitamos todas para tener una sociedad funcional y estable, segura para la democracia. Sin ellas, vivimos entre los animales y sobrevivimos al mismo tiempo. Pero tener a Hitler como el principal líder conspirador, sin duda, evitaría que el canciller Berning Herrestlage pensaran lo peor de mí. En el mejor de los casos, pueden considerarme un susurrador, un corruptor si llegan a odiarme de verdad, en lugar de una fuerza poco sutil del olvido. Hitler no es un político ni por asomo. Será un alcalde medianamente decente de un pueblo o incluso un representante del ayuntamiento si se lo propone, pero su política está guiada por una especie de optimismo ingenuo, como si todavía fuera un niño leyendo cuentos de hadas y no un hombre adulto que soportó el infierno creado por el hombre durante casi una década. Es chef y soldado. Un artista aficionado, además. Un panadero que quiere hacer su pastel y comérselo también. Para los hombres que dominaron el arte de la política imperial, antes y después de la trianificación, Hitler no tiene credenciales, salvo su trasero, excepto por mi asociación y, me atrevería a decir, mi creciente amabilidad. Más allá de los amigos que hizo durante su mandato en el ejército, marcha hacia adelante para llevar a cabo una revolución sin verdaderos aliados. Perdido en dirección y propósito una vez que Dollfuss haya sido derrocado. Osterri se devoraría a sí mismo en el caos. Y luego está la cuestión del liderazgo del gobierno provisional que convocaría nuevas elecciones en Osterri. Obviamente, mi candidatura estaría prácticamente asegurada. Sin embargo, mis asuntos deben permanecer en Germania y no descuidaré mi misión original de recuperar la buena voluntad de los progresistas en Yugoslavia. Esto nos lleva de nuevo al señor Hitler. Si va a ser el rostro de la revolución, es natural que asuma el papel. Una tarea abrumadora, por temporal que fuera, fue refrescante encontrar a alguien que realmente comprendía sus límites. Conoce sus defectos, conoce su ignorancia, y aún así parecía decidido a afrontar esta calamidad con solo un idealismo puro y una confianza ciega en Dios. De nuevo, ingenuo. ¿De verdad crees que tus oraciones serán escuchadas? Le pregunté, quizás con más vehemencia de la que me hubiera gustado. ¿De verdad quiere su ayuda? Nos sentamos en una cervecería de tamaño moderado que se había limpiado bastante bien desde el boicot, ya que los dueños eran habitantes del sur de Illinois que emigraron al imperio. El matrimonio dueño del establecimiento tenía todas las razones para detestar el régimen cada vez más autoritario y, por lo tanto, no fue difícil convencerlos para que se unieran a nosotros. Irónicamente, se aliaron con el imperio en lugar de con su país de origen debido a mayores libertades políticas, mayor movilidad económica y mejores salarios. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, somos sus hijos. Él es nuestro santo padre, respondió. Un padre negligente, eso es. Y además, abusador. El señor Hitler me miró con ojos desconcertados. ¿Cómo puede decir eso? ¿No fue criado por monjas? La maldad de la humanidad es nuestra. Usted vio sus milagros. Llevó su espada a la batalla. Rezó en su nombre. No significa que lo disfrutara. Sí, recé. Sí, luché por la patria. No solo recé por la victoria. Recé por la paz. Recé por la racionalidad.
Recé para que los altos mandos y el Kaiser se dieran cuenta de lo rápido que nos acercábamos al infierno. ¿Creía que Dios era cruel por prolongar la guerra? Preguntó en voz baja. Sí, respondí. ¿Que Dios mira sus creaciones con envidia? Vio nuestro progreso, nuestros logros, vio todos los monumentos que hemos construido y se volvió cada vez más amargado y desanimado. Dios ha descuidado desde hace mucho tiempo usar su poder para mejorar nuestras vidas, así que nosotros, como humanos, lo hicimos nosotros mismos. ¿Dios estaba celoso? Eso no puede ser. Señor Hitler, ¿cómo mantiene un hombre el poder sobre otro? ¿Haciéndolo sufrir? Dijo lentamente, inseguro de su respuesta. Exactamente. Conoces las escrituras. Continué. Entonces, ¿cómo mantiene Dios el poder sobre el hombre? Haciéndolo sufrir. Plata argenta, no creo que me guste el rumbo que está tomando esta conversación. Somos sus hijos, nos ama y quiere que vivamos libres y felices. ¿Libre? ¿Qué es la libertad para una entidad de poder y autoridad infinitos? ¿Qué es la felicidad para un ser que considera nuestra alegría insuficiente? Reí suavemente ante su respuesta, aunque no compartía mi sentimiento. Disculpa la pregunta, pero ¿sigues siendo una mujer piadosa? Susurró. ¿No eres su campeona? Deberías saber que no todos los guerreros santos de Dios se ofrecieron como voluntarios para el trabajo. Algunos simplemente fueron obligados a asumirlo, le recordé. ¿Como tú? Sí. Me negué entonces y me negaría ahora si tuviera otro encuentro con él. Espera, ¿conociste a Dios? Se irguió en su asiento. Yo y mi bocaza. No debería haber dicho nada en absoluto. Sí. Resoplé, con todo el sarcasmo que pude. Él vino a mí en una visión en el momento de mi muerte y quería que le sirviera como su campeona. Me dio un milagro para demostrarme que iba en serio. ¡Guau! Hitler me miró boquiabierto. No me di cuenta de que fueras tan vulnerable al principio. Conociéndolo de bebé. Con razón estás tan amargada. No sabías en qué te metías. Puse los ojos en blanco ante su nueva compasión, lo último que quería de él en ese momento. Eso se puede decir de todos nosotros. No tuvimos que esperar mucho antes de que nuestro primer invitado saliera por la puerta principal. Aunque al principio se mostró cauteloso, mirando la cervecería con un dejo de miedo, su ánimo se transformó rápidamente en alegría al ver a Hitler. Entró en la sala como un colegial, a pesar de su cuerpo delgado y enjuto y su rostro demacrado, que indicaban un período de inanición durante la Primera Guerra Mundial. Aunque sus ojos eran inquietantes, como si estuviera mirando a los ojos del Dr. Schuhel, sus cejas, hilarantemente gruesas, eran imposibles de ignorar. Era como ver dos orugas gordas y peludas posadas en la cara de alguien. Si no se las recortaba pronto, le crecerían hasta convertirse en una uniceja. ¡Maldito cabrón! El joven abrazó a Hitler con fuerza. ¿De verdad lo vas a hacer? Vamos a morir, pero demonios, ¿de verdad lo dices en serio? ¿De verdad? Hitler sonrió con suficiencia. ¿Así que te apuntas? Claro que me apunto. Que le den a Dollfuss y a sus partidarios de Francis. Perdón por tardar tanto, salí a recordarle a nuestro batallón sobre esta reunión, ¡oh, qué bien! Hitler se giró enseguida para mirarme. Permítanme el honor y el privilegio de presentarles a Tanya von de Gurechav, la argenta plateada, que ha venido a Osterry para ayudarnos. Argenta, este es mi querido amigo Richard Essembuller. Luchamos juntos en Ildoa. ¿Ya le estás poniendo los cuernos a tu esposa? Essembuller parecía confundido mientras me miraba. ¿Cuánto te pagó por tu silencio? ¿Qué? ¡No! ¡No! Hitler se puso rojo como una fresa. Es ella, Richard. Es ella de verdad. Le pedí a Essembuller que mirara mi medalla, la gran cruz de hierro de alas blancas, y se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron como platos al volver a mirarme, desde mis mechones dorados hasta mis zapatos lustrados. Cuanto más me miraba, más intenso y desconcertante me resultaba contemplar su sonrisa. Inmediatamente se arrodilló, se inclinó y me besó la mano con tanta intensidad que me recorrió escalofríos como una docena de 100 pies. Estaba considerando seriamente sacarle los ojos si no fuera porque Hitler apartó a su amigo de mí como si fuera un drogadicto. Dios mío, Richard, por eso necesitas salir con una chica que no sea rubia ni de ojos azules. Búscate una bohemia por una vez. O una magiar. Hitler reprendió a su amigo y lo hizo sentar en una mesa cercana. Lo siento por mi amigo, es un ávido lector de tus hazañas. No pasa nada, respondí apretando los dientes antes de apartar la mirada hacia la entrada de la cervecería una vez más.
Realmente espero que Eisenbuller no fuera el tipo de hombre que tiene los labios sueltos, preferiría no tener que lidiar con otro tiroteo. Para pasar el rato, lamentablemente tuve que charlar un rato con el amigo de Hitler. Por lo que me contó Hitler, Eisenbuller era de Egipto, nacido después de que su familia se mudara a la colonia albiana para fundar su compañía comercial. Claro que el negocio familiar desapareció durante la Gran Guerra, cuando Albion impuso fuertes restricciones a las empresas imperiales que operaban en su imperio. ¿Disfrutaste tu tiempo viviendo bajo el dominio albiano? Pregunté, genuinamente curioso por su perspectiva. Eisenbuller se limitó a mirar fijamente su jarra de cerveza, guardando cada vez más silencio ante mi pregunta, antes de darme su respuesta. Sí. Fue genial. ¿Cómo fue? No creo que extrañe mucho esa vida. El bloqueo me hizo darme cuenta de que el imperio, la Gran Germanía, es mi verdadero hogar. Entiendo. Me mordí la lengua. No me gusta que me interrumpan, pero fue culpa mía por no esperar lo suficiente para ver que había terminado. Bienvenido a casa entonces. Su sonrisa era desconcertante. Me recordó demasiado a Visa y Elena cada vez que me veían. Los primeros invitados en llegar fueron los compañeros de armas de Hitler, del 421 Batallón de Infantería, tanto soldados como oficiales, que lo recibieron como si hubiera ganado la lotería. Si Hitler no era ya del agrado de sus compañeros, sin duda lo será ahora que por fin les ha permitido hablar conmigo cara a cara y beber conmigo. Por supuesto, bebí con moderación para no perder la cabeza en el estupor de la borrachera. A menudo pedía leche o agua fría al camarero. Para ser un grupo de veteranos de guerra a los que se les había contado la posibilidad de involucrarse en un posible derrocamiento violento del gobierno, solo les interesaban las historias de guerra, que yo apreciaba, y mi vida amorosa, que no. Entiendo cómo la propaganda imperial tiende a embellecer ligeramente, ya que mis logros ya eran inauditos y, por lo tanto, irreales. Pero me di cuenta de lo poco que mis hazañas eran mitificadas por el soldado raso. En cuanto a mis relatos de heroísmo, los hombres actuaron como pastores nocturnos que presenciaron el descenso de un ángel de Dios del cielo para saludarlos, pero cuando preguntaron por Visa y su cercanía conmigo como mi segundo al mando, su humor se tornó bastante lujurioso. Puede que aún no la haya perdonado por organizar el boicot de noviembre, pero aún así me ofendieron sus comentarios groseros. El siguiente grupo eran representantes del Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Osterri, una rama del SPD, liderado por su presidente Carmen Rendo. El anciano político de barba blanca se sintió inicialmente desconcertado por la mera presencia de veteranos armados y juró que debía de haberse equivocado de dirección. Rend y su séquito habrían desaparecido en las calles si no hubiera sido porque salté de mi asiento y le hice saber mi presencia de inmediato. Dadas sus conexiones personales con Herbel y Eriman, tiene todo el derecho a desconfiar de mí, por injusto que fuera personalmente. Sin embargo, Rend estuvo dispuesto a escucharme primero. Si bien prefería liderar este movimiento de base, reconocía que los socialdemócratas siguen siendo los políticos y activistas más odiados de Europa Central, salvo los propios comunistas, y se conformaba con ser los operadores entre bastidores. Al principio, se sintió intimidado por las perspectivas del gobierno provisional, dada mi influencia entre la población, pero cuando le expliqué mis planes de regresar a Germania, la expresión de Rend se tornó mucho más amigable y se ofreció a hablar con el bloque progresista en mi nombre. Una grata sorpresa que acepté con gusto. Con su apoyo, mi redención estará cada vez más cerca. Tras el Gestapo, llegó el partido centrista de Osterri, el Ostzentrum, el partido del señor Hitler, liderado por el presidente Walter Miklan. Según lo explicado previamente por Hitler, Miklan confirmó que el partido centrista estaba dividido entre os nacionalistas y pangermanistas. Estos últimos se unieron a la coalición de Dollfuss, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos para aprobar leyes cada vez más discriminatorias contra las minorías en Osterri. A diferencia de Rend, el presidente Miklan era bastante corpulento, con un fino bigote en una cara redonda y un cuerpo ligeramente más redondeado. Esto no contribuía a disipar los rumores de que usaba su posición política para acaparar valiosas provisiones mientras el resto de Osterri se moría de hambre. Bueno, Adi, gruñó Miklan al ver al primero de sus rivales políticos sentado en su rincón de la cervecería, te has superado, no solo has encontrado alas de ases, sino que has conseguido que Rend volviera a aparecer en público. Hitler parecía inusualmente satisfecho consigo mismo. Me pregunto qué hizo en Ostzentrum antes de conocerme. Seguro que el canciller Berning tiene muchas palabras que decir cuando me describió. Le hice un gesto a Hitler para que se fuera y guié a Miklan a un lado vacío de la cervecería, lejos de que pudiera oírme.
Debía terminar estas conversaciones cuanto antes. Oh, no te lo creerías, refunfuñó el presidente, aunque su boca se curvó en una sonrisa maliciosa. ¿Qué dijo? Que eres un Napoleón con pechos. Su descripción era más vulgar, ¿eh? Un simpatizante fascista y un supuesto desviado. ¿Desviado? La única mujer con la que he tenido una mínima intimidad es Victorilla, mi antigua socia, expliqué con frialdad. La saqué de mi vida. Lo sospechaba, repitió mi plan. Un conspirador, un manipulador, un sofista, un criminal de guerra. ¿En serio? ¿Se ha olvidado de todo lo que he hecho por él y su coalición? Las charlas informales, las negociaciones con los conservadores para llegar a un acuerdo sobre las deudas de guerra, y mis esfuerzos por disipar conspiraciones violentas. Ni siquiera mis servicios contratados para ayudar a Dan Elandi Magirauzar. Señora de Gurechav, debe entender que, en política, la gente tiene una memoria a corto plazo ridícula. Al menos, actúan como si la tuvieran. Intento ayudarlos, apreté los dientes. Y te creo. Levantó las manos en señal de protesta. Solo que tu participación pasada es extrañamente mixta. A los políticos, incluidos los generales, no les gustan las lealtades mixtas. Te lo digo por experiencia. ¿Puedes aclarar la situación entre Bernie y yo? Pregunté. ¿Esperas que convenza a ese imbécil de que reconsidere sus opiniones anteriores? Me miró con ojos divertidos. Deséame suerte. Quizás Bernie tenía razón al asumir lo peor de mí. Los héroes de guerra son ídolos formidables para ideólogos indeseables. No quiero decir que los representantes del derechista Partido Popular Gran Germánico fueran los mismos que los fascistas imbéciles de los que formaba parte el amigo de Hitler, los Freikorps, pero eran bastante parecidos. Profundamente conservadores, tradicionalistas y representantes de los intereses de los aristócratas imperiales, fueron, con mucho, el contingente más pequeño que se unió a nuestra conspiración. Al igual que los Zentrum, una gran parte de este partido pangermanista se pasó al régimen de Dollfuss, pero no por racismo manifiesto, ni mucho menos, ya que el tirano estaba haciendo un mejor intento de apelar al sentimiento populista que estos elitistas. El presidente me recordó a Herr Goering si Goering realmente carecía de cualquier tipo de encanto natural. Lo único impresionante de Walter Rimmer es su majestuosa barba y bigote. Le negué el honor superficial de besarme la mano e inmediatamente lo dirigí a él y a su pequeño grupo a una mesa vacía para que se enfurruñaran. Sin duda, Rimmer era solo el portavoz, un títere de los varones, oficiales y junkers osterrianos, enviado aquí para tantearme y compartir sus informes con sus superiores. Sin embargo, me pregunto si sus contactos se limitaban a Osterri. Preferiría que Zetour se quedara en Germania y fuera de mis asuntos. Para cuando el sol se puso por completo y la noche oscura y estrellada nos cubrió como un manto, la antes tranquila y desolada cervecería se llenó de risas y alegría. ¿Quién iba a decir que rivalidades tan violentas podrían apaciguarse con una pinta de cerveza fría y pan de ajo caliente con mantequilla? Claro que no todos tenían el mismo buen humor, ya que Rand y Rimmer pasaban más tiempo intercambiando pullas que contemplando el futuro de Osterri. Son hombres adultos, uno de los cuales tiene un historial de bajas, que se menosprecian mutuamente como si fueran niños petulantes y huérfanos de madre. Por otro lado, si así son cada vez que se encuentran, eso explicaría cómo Dollfuss logró centralizar su autoridad y cómo el boicot no se frustró cuando se impuso su sentimiento. Se nos unieron otros independientes con ideas afines, con una o varias quejas sobre el statu quo, y que perdieron, o casi perdieron, algo a alguien, en el boicot. Hitler y algunos otros estaban preocupados por los espías que acechaban en la cervecería, pero dado que él era quien hacía las llamadas, no podía hacer mucho para verificar los antecedentes. Además, no me opongo demasiado a que Dollfuss sepa de nosotros. Hazle saber que llegará un ajuste de cuentas si no detiene sus ambiciones actuales. Por desgracia, ese pensamiento satisfactorio dio paso al rostro de Visa, para mi fastidio, pero no pude disiparlo. Debería responsabilizarla de que el boicot de noviembre se extendiera a los estados postimperiales como una enfermedad infecciosa. De ser así, ¿cuánto? Por otro lado, debería responsabilizar a Jabotinsky por las acciones de Visa. Si hubiera verificado su información en lugar de sacar conclusiones precipitadas, el boicot, mis expulsiones y estar aquí en Osterri, nada de esto habría sucedido. No tendría que enviar a Visa lejos. Si Jabotinsky no hubiera sido tan descarado al atacar al primer enemigo sospechoso con el que se topó, si mis seguidores y aliados no hubieran orquestado el boicot en represalia, ¿habría descubierto los prejuicios ocultos de Visa?
Todos tenemos nuestros prejuicios, es cierto, y la aplaudo por anteponer las necesidades del movimiento a sus propios deseos, pero no puedo sentir nada más que una persistente inquietud. Pensar que albergaba opiniones tan violentas y desagradables tras una sonrisa suave, una mirada cariñosa, manos delicadas y una ética de trabajo siempre aplicada. Pensar que se encontraba entre quienes habrían elegido pasar el resto de sus días sin hacer nada más que trabajar, comer y criar una familia. Pero si se les permitiera dar rienda suelta a sus peores deseos, vengar cada desaire, cada insulto, real o imaginario, contra un enemigo metafórico por parte de un demagogo ávido de poder. El sentimiento de opresión, el sentimiento de ser víctima, es muy diferente a sentirse oprimido y convertido en víctima. En una sociedad moderna que ha presenciado la revolución científica y la ilustración, estamos retrocediendo al imperio del apetito en lugar de progresar hacia la racionalidad. Podrían haberlo tenido todo. Podrían haber gobernado el mundo, pero no podían gobernarse a sí mismos. Suspiré profundamente. Si nada de esto hubiera sucedido. Si no hubiera existido Königsberg. Si no hubiera habido el boicot de noviembre. Si no tuviera que ir al sur. ¿Seguiría descubriendo la oscuridad que se esconde en el corazón de Visa? ¿Seguiría despidiéndola o manteniéndola a mi lado? ¿Lo guardaría en secreto si se lo hubiera preguntado? ¿Me diría la verdad si supiera cuál sería mi respuesta? Estás terriblemente melancólico esta noche. Parece más una fiesta que una conspiración. Hitler me sacó de mis pensamientos cuando se sentó frente a mí en mi pequeño reservado. Me ofreció un plato de tostadas de ajo con mantequilla y un vaso de agua fría. Mi amigo Alfred se ha retrasado, pero llegará pronto. Si no, no dudes en burlarte de él si lo vuelves a encontrar. Señor Hitler, comencé lentamente, dando pequeños mordiscos mientras ignoraba su pequeña broma. ¿Puedo hacerle una pregunta? Pregunte lo que quiera. Siempre es bienvenido. ¿Hay algo de Ruth que quiera cambiar? El señor Hitler parpadeó un par de veces. Su masticación se redujo a un paso de caracol, pero sus ojos no eran menos brillantes. ¿Por qué? ¿Qué ha provocado esto? Simplemente respóndeme. Por favor. Nada. Sonrió con suficiencia. No hay nada que yo cambiaría. Si acaso, me cambiaría a mí mismo. ¿Por qué? Pregunté. Seguramente no puede ser tan simple. ¿Cómo puede decir eso? Mi padre era un contable magnífico, el mejor de los mejores en la administración pública imperial, pero era un hombre con defectos. Entendía los números. Sabe manejarlos. Pero con la gente, o los acepta o los deja. Como puedes imaginar, era un marido severo y un padre aún más severo. Rompió mis dibujos tontos por aquel entonces. Y aún así, lo amabas. De hecho, no fue hasta que la muerte lo alcanzó que mi padre se arrepintió de todo de verdad. Pasó sus últimos días aprendiendo a pintar de mí. Preferiría que muriera enamorado que avergonzado. Hitler sonrió. Debo admitir que en mis peores momentos, me comporté con Ruth más como mi padre de lo que me hubiera gustado. Los tiempos actuales me dificultan mucho más controlarme. ¿Es eso lo que harías? Le pregunté. ¿Deseas cambiar? ¿A qué exactamente? ¿Volver a los buenos tiempos? En realidad, no, porque en aquel entonces, eso fue antes de conocer a Ruth. Créeme, fui muy ingenua e imprudente en mi juventud. Nadie es perfecto, Hitler. Seguro que hay algo que cambiarías de ella. Cierto, Ruth no es perfecta, pero no necesita serlo. Me casé con Ruth, no con una estatua de mármol tallada por el artista más grande de la antigua Ellas. Además, ella también puede cambiar. Hablas como si fuera un asunto sencillo. Tales transformaciones nunca pueden ser tan sencillas. Claro que sí. Herr Hitler sonrió con gracia. Cambiar es amar. No derroco a Dollfuss porque lo odie. Es decir, lo odio, pero esa no es mi razón principal. Hago esto porque no quiero perder a Ruth. Dollfuss puede condenar mi arte, mi negocio y mi familia por lo que a mí respecta. No dejaré que condene a Ruth. Tú mismo lo dijiste, que quiere que se vaya. No lo toleraré. Ya veo, murmuré con aspereza. No puedo creer que estés siguiendo consejos sentimentales de Hitler. ¿Quién? El chef bigotudo se animó, con aspecto de estar a punto de entrar en chismes. Nada. No es nada. ¿Un admirador secreto? ¿Quién es? Ella. Lo corregí. Al diablo. Ya me quedo en su casa. ¿Qué más da participar en una locura? Dice que me quiere, pero... Me miró con seriedad. Ella, me avergonzó. Me ocultó secretos oscuros. Y la mandé lejos. Entonces ya no debería ser un problema, ¿no? No puedo dejar de pensar en ella y en lo que hizo, le dije. ¡Ay!
Su sonrisa se transformó en un ligero ceño fruncido. Tranquilo, no te juzgaré. Parece que deberías volver con ella. Ella es la que armó este lío. Ella es la que tuvo la idea del boicot de noviembre. El chef bajó la vista hacia su plato antes de girar su taza sin rumbo. ¿Por qué lo hizo? Dice que me ama. ¿Amor? Exactamente. Su amor por mí y su odio por todos los demás. Entonces, con más razón volveré con ella. ¿Y olvidar todo lo que me ha hecho? ¿A ti? No es eso lo que digo. Eidler negó con la cabeza. ¿Entonces qué es? ¿Cómo puede ser tan indulgente? No podía creer lo que oía. De Gurechav, me parece que si no le dices lo que necesita oír, encontrará a alguien que le diga lo que quiere oír. Eidler, ella es la instigadora del boicot de noviembre. Prendió fuego a Germania. Y estoy derrocando a un presidente elegido democráticamente. Se derramará sangre. Susurró con dureza. Las cosas que hacemos por amor. Antes de que pudiera replicar, ambos nos dimos cuenta de que la cervecería se había reducido a un silencio absoluto con la llegada del siguiente grupo de cómplices. Miré a Alfred y él había traído a sus amigos para que se unieran a nosotros. A juzgar por sus caras, estaban igualmente disgustados de vernos. Un hombre corpulento con bigote fino, probablemente el líder del partido fascista de Alfred, parecía a punto de estallar de furia al cruzar miradas con el presidente Rend. Si esto es una broma, resopló el hombre con enfado, entonces es de muy mal gusto. Igualmente, mi buen señor. Me levanté de mi asiento para recibirlo en el suelo, lo que provocó que me miraran. Si decides ser leal al gobierno, por favor, márchate y no hables más del asunto. ¿Quién demonios eres, ramera? Espetó. Que tengas sus ojos de zafiro y sus cabellos dorados no significa que seas plata argenta. Puede que hayas engañado a estos cabrones con tu encanto cautivador, pero... Comandante Pable, Alfred sacudió el hombro de su superior inmediatamente. Es ella. De hecho, es plata argenta. Oh, maravilloso, también consigues engañarlo. Pable apartó la mano. ¿Quién demonios te crees que eres, chica? Alguien que pasó 8 años de su infancia matando hombres, respondí con frialdad, mostrando brevemente mi medalla de guerra. Alguien que se hizo adulta matando hombres. ¡Qué broche tan elegante! Se burló. ¿De dónde lo sacaste? ¿De la escuela de teatro? Admito que vistes mejor que la mayoría. Quizás me haga el tonto y me engañen para honrar tus esfuerzos. Solo él se reía de su pobre chiste, mientras todos los demás observaban con preocupación y diversión. En ese momento, Alfred parecía bastante avergonzado. El mismísimo Kaiser me regaló este broche tan elegante. Por defender a sus súbditos y soldados en orden. Siéntate y participa en nuestras actividades, con gusto me encargaré de los detalles. Por suerte, mis palabras finalmente le atravesaron la cabeza cuando la sonrisa pícara de Pable desapareció lentamente de su rostro. ¿Qué te dio derecho a exigirme que me sentara? Preguntó, aún sin estar dispuesto a ceder. Derroté a la entente de Gadoniana 2 veces en los cielos nórdicos para proteger a nuestros compatriotas cuando eran 10 veces más numerosos que yo. Lideré la vanguardia en Renania para liberar la patria de los franquistas, los expulsé de las fronteras imperiales y planté el estandarte del Kaiser en París. Maté a todos los magos que los albinos y los estadounidenses me enviaron y aplasté al ejército rojo en Pulska y Preusia. Luché por la libertad y la autodeterminación de nuestros hermanos magiares contra los dacios. Dígame, comandante Pable, si de verdad es digno de su rango, ¿qué ha hecho para servir al imperio y, por lo tanto, rechazarme? Tengo todo el derecho a exigirle lo que sea. Eludió mi pregunta con el rabo entre las piernas y condujo a sus seguidores a una mesa vacía, en un silencio sepulcral, mientras Alfred, para su crédito, se acercó a hablar con Eidler. Cuando Pable cometió el error de desafiar mi mirada, le devolví la mirada y de inmediato encontró que la hospitalidad de los Ildoans era más atractiva a la vista. Una vez resuelto ese asunto, volví a donde estaba Eidler para avisarle que ya era hora. ¿Tienes listo tu discurso? Le pregunté. ¿Discurso? ¿Te refieres a las tarjetas que traje? Me mostró solo una, y contenía una sola línea de pensamiento. No. Me refiero a un discurso de verdad. ¿No? ¿Por qué demonios no? No tuve tiempo. Tuviste 24 horas. Qué fácil para ti decirlo. No soy un orador tan talentoso como tú. Pero no te preocupes, sé qué decir. Me froté la sien con pura angustia. Este no podía ser el hombre que lideraría una revolución para derrocar a un tirano. Estuve a punto de estrangular al chef, pero se levantó de su asiento antes de que pudiera rodearle el cuello con las manos. Rivales y socios, amigos y aliados, por igual.
Empezó Hitler, subiendo al escenario normalmente reservado para los músicos. Todos los presentes recibieron mis llamadas, pero quienes recibieron la noticia de boca en boca. Esto no es una farsa. Es una verdadera conspiración. Nos reunimos aquí esta noche con el propósito expreso de detener al presidente Dollfuss de una vez por todas. La desunión puede impedirnos derrocar al monstruo fascista, pero la inacción sí. Llámenme agorero, pero me han revelado la verdad. Las ambiciones de Dollfuss no terminarán con el boicot. Quiere destruirnos a todos. Físicamente. Quiere hacer borrón y cuenta nueva. Una ronda de murmullos estalló entre la multitud. Algunos ya abucheaban, muchos más con silenciosa incredulidad. Compatriotas, les pido a todos que dejen de lado sus ideologías y trabajen juntos por una causa común. La misma causa que una vez unió al imperio. Un sueño de futuro donde cualquier hombre, mujer y niño esté libre del miedo y el hambre. Soñar como ellas y construir como Roma. Superar a los detractores y lograr lo imposible. Somos hermanos, no solo de sangre, sino también de honor, tradición y fe en Dios. ¡Qué maravilla! Negué con la cabeza con exasperación. ¿De verdad cree que las palabras floridas y los sueños vanos derrocarán a un gobierno? Habla con adultos, no con bebés que aún no han tomado la leche materna. Dollfuss es un criminal sin duda. Sembró el odio a sí mismo entre la gente, introdujo el discurso en la sociedad y construyó un régimen basado en mentiras y odio. Olvida, y quiere que olvidemos, que Germania, el imperio, es una tierra de poetas y pensadores. Nuestra historia se forja en el fuego de la guerra y la industria. Más que una nación de hierro y sangre, creamos arte. Hemos presenciado la locura de la humanidad, y hemos buscado elevarnos por encima del polvo y alcanzar el mismísimo cielo. Irónicamente, fue el presidente Rand quien aplaudió primero, obligando a sus seguidores a imitarlo. Miklas no pareció impresionado en comparación. Que los albinos dominen los mares. Que los franquistas dominen la tierra. Nuestro lugar está entre las estrellas. Somos los herederos de Weisenburg y Roswitha. Los herederos de Goethe y Schiller. Los herederos de Mozart y Chopin. La sangre de Carlomagno corre por nuestras venas. Menzi. Marcus. Neuburg. Schinkel. 100 nombres más que podría mencionar. No es casualidad que nuestra gran historia esté llena de hombres y mujeres tan extraordinarios. A lo largo de nuestra historia, buscamos la verdad, buscamos descubrir lo desconocido y nos adentramos en mundos nuevos y extraños. Buscamos respuestas en las estrellas, pero Dollfuss nos hizo volver al polvo y vivir entre los gusanos. ¿Será ese nuestro destino? ¿Convertirnos en nada más que cristales rotos para ser barridos y desechados? ¿Convertirnos en algo que no somos? Les pregunto a todos, políticos y soldados por igual, ¿desde cuándo llegamos a tolerar cosas que consideramos naturalmente intolerables? Finalmente, algunos resultados de su demagogia. Ahora la multitud empezaba a creerse sus bonitas palabras. ¿Tendría todo eso escrito en sus notas? Su caligrafía debía ser impresionante para caber en algo tan pequeño y compacto. ¿Es este el futuro al que queremos traer a nuestros hijos? ¿Rodeados de odio y miseria? ¿Dominados por máquinas frías y corazones de hierro? Por Dios, el imperio era fuerte entonces. Estuvimos allí cuando estaba unido. Estuvimos allí cuando vimos los frutos de nuestro trabajo. Cuando la ciudadanía y el deber importaban más que la sangre y el nombre. Cuando las leyes y los hombres eran de acero puro y no de cobre endeble. Dollfuss dijo que el imperio ha muerto. Que el sueño de Roma ha muerto. Que los herederos de Carlomagno han fracasado. Ahora Hitler sudaba como un cerdo. Era casi divertido verlo parlotear sin parar. Pero en serio, ¿dónde está el acero detrás de sus palabras aterciopeladas? Nadie nos seguirá solo con discursos. Yo diría que no. Dollfuss se equivoca. El dragón vive y ruge. El imperio aún no ha muerto. Aún no estamos derrotados. Gran Germania por encima de todo. Ya estaba entrando en pánico cuando toda la cervecería estalló en vítores y cánticos. Por Dios. Si Hitler tuviera bigote de manillar, me lo arrancaría. Ese no era el plan. El objetivo se limitaba a acabar con el gobierno autocrático del Frente de la Patria. Recuperar el imperio no era lo importante. ¿Por qué nadie puede simplemente superarlo? El proyecto nacionalista podría funcionar si lo liderara alguien más sensato que Dollfuss. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no pueden superar esto? La mirada de Hitler vagó de una persona a otra antes de encontrarse finalmente con mi mirada frustrada. La sostuve el tiempo suficiente para obligarlo a arrastrar los pies, incómodo, por el escenario. Artistas y sus absurdas visiones para lograr lo imposible.
Tomó la decisión correcta al bajar del escenario y permitirme ocupar su lugar. A diferencia de Hitler, opté por no llenar de humo a la audiencia. Volví a la realidad para que los diversos grupos de interés reconocieran que eso iba en nuestra contra. Dollfuss no era deseable como líder, pero esperar lo suficiente a que los comunistas lo derrocaran significaría un desastre de otro tipo. La unidad es primordial, ahora más que nunca, para evitar verse obligados a elegir un mal menor. Pasé al tema del boicot de noviembre en Osterri y, aunque esperaba que los fascistas pangermanistas se levantaran y abandonaran la cervecería, decidieron quedarse a escuchar mientras repasaba todo lo que había presenciado tras la histeria colectiva. Hablé de Hitler y su restaurante, o lo que queda de él, y cuando hablé de Ruth y su familia, el comandante Pable guardó un extraño silencio, quizás reflexivo. Si ese es el caso, se ha avanzado. Una vez que empiece a reflexionar sobre lo errónea que debió haber sido su línea de pensamiento, Pable tendrá que cambiar de opinión. Presidente Rend, me volví para hablarle al miembro mayor del partido. Usted y los socialdemócratas han tomado la nada envidiable posición de negociar la paz con los aliados occidentales en Triano. Una decisión que dejó al imperio humillado, desmembrado, y a su pueblo disperso y desamparado. Ha deshonrado al Kaiser, ha avergonzado a las fuerzas armadas imperiales y nos ha salvado a todos de la calamidad. Ha hecho lo imposible y ha devuelto la paz a Europa. El pueblo de Germania puede condenarlos a todos por ello, pero yo no. Soy plenamente consciente de lo difícil que pudo haber sido la decisión, pero tenía que tomarse. Quizás con el tiempo, las generaciones futuras miren atrás y reconozcan que ha prestado un gran servicio al pueblo del imperio, incluso si el partido ha pagado el precio máximo. No fue una locura desear la paz, presidente Rend. Tampoco lo fue estar entre los que firmaron el Tratado de Triano. Lo que fue un acto sucio fue esperar que los aliados occidentales fueran cualquier cosa menos benévolos en sus intenciones. Mire lo que sucedió en Magiares, díganme quién acudió en su ayuda cuando pidieron ayuda. Miren a los daneses, díganme quién defendió sus fronteras durante la crisis del estrecho de Dinamarca. Para que Rend no fuera el único que quedara colgado del anzuelo, me giré para mirar con enojo al líder de los Centrum, quien se estremeció en su asiento casi al instante. Presidente Miklan, no se engañe ni por un segundo pensando que usted y su partido están por encima de la competencia. Pensando erróneamente que nuestros rivales se conformarían con dejarnos pelear en las cenizas. Incluso usted puede ver la tiranía de los aliados occidentales y la Federación Rusa proyectando una sombra oscura sobre Europa. Ni siquiera el Papa nos salvará, por muchas cartas que le escriba. Eso obligó al representante a levantarse de su asiento en señal de protesta, aunque no le di la oportunidad de hablar. Sí, me has oído bien, Miklan. ¿Dónde estaba el Papa cuando el imperio fue injustamente atacado por la República franquista y la entente legado-niana? ¿Dónde estaban sus palabras melosas cuando el imperio se moría de hambre y Bruselas fue incendiada? ¿Dónde estaban sus decretos de excomunión cuando decenas de miles de nuestros compatriotas fueron asesinados y esclavizados por los franquistas? La última vez que lo comprobé, Pío XI estaba desarmado, sin armadura y rodeado de cañones ilícitanos durante la Gran Guerra. Al mirarlo a la cara, ¿ves a un salvador? El Papa no nos consideró dignos de su atención entonces y, desde luego, no va a acudir en nuestra ayuda ahora. Reconocerlo como un actor político más con intereses falibles será lo mejor que puedas hacer por tu partido, más que ganar las elecciones federales. Con un suspiro, giré la cabeza para mirar a los hombres que componían el Partido Popular Gran Germánico. A pesar de sus valores profundamente conservadores, no parecieron ofenderse en absoluto por mi intervención. Su alegría se desvaneció cuando señalé su ideología obsoleta. Si esta guerra ha traído algo bueno al mundo, es que finalmente puso fin a las normas sociales anticuadas e introdujo nuevas libertades políticas y sociales para las masas. La tecnología ha superado a la cultura y la guerra rompió la ilusión de que el mundo seguiría igual durante los próximos 100 años. Es un mundo nuevo que estos conservadores deben aprender a aceptar y a adaptarse. Les resultaría más fácil beber vino de una copa rota que convencer a una oficinista recién llegada, que había cobrado su sueldo y su cuenta bancaria personal, de que volviera a la cocina. Eso hasta que estos conservadores consigan el poder de suprimir el sufragio femenino. Intuyendo una tendencia, la sonrisa de Pable se borró de su rostro cuando sus ojos se cruzaron con los míos y vio que finalmente le tocaba ser arrastrado sobre brasas. Es sabido, comandante Pable, que en el ejército imperial abundan los cobardes, idiotas y otros problemáticos buscadores de gloria que siguieron siendo cobardes, idiotas y buscadores de gloria. Ninguna cantidad de balas y vendas podría curarlos de sus defectos.
Contrariamente a la creencia popular, la guerra no distingue entre virtuosos e imperfectos. Los soldados que se aferraron al honor y a los principios murieron tan innecesariamente como quienes los abandonaron. Vi el fin de ambos tipos de soldados. Pero ¿sabe, Herr Pable, cuál fue el peor resultado de la guerra? Que hombres como usted, los que sobrevivieron, en lugar de regresar a la vida civil como la gente normal, se aferran a la superstición y la calumnia. ¿Es realmente posible que tanta gente sea tan crédula durante tanto tiempo? A pesar de todas las pruebas presentadas, que demuestran la falsedad de sus delirios, usted y sus hombres se han aferrado a estas ideas como si hubiera un atisbo de verdad en ellas. ¿Cuándo crecerás y te convertirás en adulto? ¿No te das cuenta de la suerte que tienes de haber sobrevivido 8 años de guerra? De niño, te daban juguetes de hojalata y dibujos animados. A mí me dieron un rifle y una bayoneta y me dijeron que matara por mi país. Maté a jóvenes, maté a hombres valientes, maté a los fuertes y a los temerarios. Tú no eres nada de eso, Pable. ¿Cómo te atreves? Gruñó el líder fascista desde su asiento. Se levantó y golpeó la mesa con el puño en desafío. Plata de argenta o no, no permitiré que mis sacrificios se burlen. Di mi sangre, sudor y lágrimas por el imperio. Claro que sí. Si tan solo hubieras tenido la misma cortesía con los demás, le dije. Y qué valiente soldado del imperio eres. Ser lo suficientemente valiente como para quemar sinagogas, acosar a judíos inocentes y atreverse a declararse víctima, eso requiere verdadero coraje. ¿Por qué usted? Se puso rojo como un tomate. Señor Pable, ¿ha considerado alguna vez la posibilidad de que le hayan tomado el pelo unos charlatanes disfrazados de científicos y académicos? ¿Ha tenido alguna vez pensamientos sobre sus objetivos y su movimiento que lo cuestionen todo? Creo que no, después de todo, es mucho más fácil mentirle a un hombre que convencerlo de que le mienten. Eso lo dejó atónito mientras luchaba por obtener una respuesta. Quería proteger la patria, eso lo entiendo y lo sé muy bien, continué. Pero solo hay una manera correcta de hacerlo, protegiendo la patria juntos. Se lo digo ahora, señor Pable. Si me ve como una chica falsa e idiota que no tiene ni idea de lo que dice, entonces váyase. Váyase a casa con sus fantasías y su locura y no vuelva a aparecer ante mí. Pero si buscan la verdad, si de verdad desean liberar a sus compatriotas de los verdaderos enemigos del imperio, quédense conmigo y escuchen. Volví a mirar al público en la cervecería. Eso va para todos ustedes. Presten atención a las palabras de Hitler. Sepan lo que está en juego si no nos unimos ante la tiranía. Al final, somos todo lo que queda para traer la verdadera paz y la verdadera prosperidad a Osterry. Les pido a todos que dejen atrás las preocupaciones y los agravios que tienen entre sí y trabajen por el bien común. Por el bien de todos. Aunque todo el mundo estalló en aplausos, la conclusión no me llenó de alegría. En ese momento, solo podía pensar en lo que podría estar sucediendo en Germania. Tenía razón al confiar en Weiss para que se hiciera cargo del Freikorps. ¿Era suficiente para controlar el exceso dejado por Visa y controlar a Helena? Me quedé mirando mientras Herr Hitler subía al escenario de nuevo para comenzar otro discurso, uno que preferí no escuchar por el momento, ya que simplemente volví a mi asiento. Quizás estoy siendo demasiado duro con Weiss. Es un hombre consumado, mi alumno estrella, y rara vez me ha decepcionado hasta ahora. Rara vez. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mientras tanto, Dollfuss y sus leales se volvieron cada vez más envalentonados y erráticos. Hay que reconocerle que, al atacar a los comunistas y reprimir sus pequeñas revueltas y huelgas, esperaba ganarse la confianza de los moderados y los industriales para ganarse la reputación de ser el menor de dos males. Por desgracia para él, la gente de Osterry ya tenía una. Adie Hitler. Luché por contener la bilis en la garganta solo de pensarlo. Pero, como dicta la realidad, este es un mundo alternativo y este es un hombre alternativo. Un hombre que sueña con criar una hija. La hospitalidad y la amabilidad de los Hitler eran demasiado generosas como para confundir sus intenciones y deseos. Ruth me adoraba como si tuviera 6 años de nuevo, mientras que su marido dedicaba cada vez más tiempo a ser un agitador. Ya fuera en plazas públicas o cervecerías, Herr Hitler atraía multitudes como moscas a la miel, predicando contra la ilusión de la elección, obligando falsamente a la gente a decidir entre comunistas y fascistas, y organizando marchas de protesta para ganar impulso. Debo reconocerle que aprende rápido. Lo que comenzó como una multitud de unas pocas docenas, terminó creciendo hasta alcanzar unos pocos miles.
Un tamaño al que Dollfuss respondió con intentos de asesinato y algunos escuadrones de la muerte. Basta decir que ni los asesinos ni los escuadrones de la muerte pudieron prevalecer contra una turba enfurecida armada con botellas de cerveza rotas y ladrillos sueltos. Cada intento era un escándalo que rápidamente destrozaba lo poco que quedaba de una ilusión que Dollfuss había intentado cultivar con tanto esmero. Para acelerar aún más su caída, el país, como todos los demás estados postimperiales, ha experimentado recientemente una fuerte recesión económica, no gracias a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y las naciones europeas. La indignación pública solo puede crecer a partir de ahí. Incluso las noticias de Germania fueron condenatorias. Mi Freikorps se había disuelto, pero la violencia callejera seguía aumentando. Algunos aliados de Hitler insinuaron la idea de aliarse con los comunistas de Oster para formar un frente antifascista unido, aunque rápidamente descarté esa idea. Les dejé claro a Hitler y a su grupo de aliados clave que, una vez derrocado Dollfuss, los comunistas serían los siguientes en el bloque de verdugos. Este golpe no pretende cambiar una ideología extremista por otra. Los títeres de Moskva son igual de peligrosos y no menos destructivos que los fascistas de Viena. Si se concretara tal alianza, los comunistas osterrianos debían acercarse a Hitler, no al revés, para que la relación dentro de esta coalición fuera tan definida como el día y la noche. Que estos rojos moderaran su plataforma para defender más virtudes capitalistas y democráticas o se unieran a Dollfuss en la tumba. No tengo intención de permitir que este derrocamiento sea corrompido desde dentro por ideólogos comunistas y, afortunadamente, Hitler pareció comprender mi postura. Y, efectivamente, esto pareció apaciguar las preocupaciones anticomunistas de Pable. Su fanatismo por derrocar a los rojos superó con creces el de Visa. El plan era simple. El 20 de mayo, una manifestación pública masiva, protegida por milicias judías y otros Freikorps afines, marcharía hacia el edificio del Parlamento y el Palacio Presidencial para exigir la dimisión de Dollfuss. Para incentivar aún más una rápida transferencia de poder, tomaríamos medidas para asegurar las comisarías y fomentaríamos manifestaciones más pequeñas en pueblos y aldeas para tomar el control de los ayuntamientos. En cuanto al ejército osterriano, ahí es donde entra en juego mi papel. Convencerlos de que se unan a nosotros o se retiren. Prefiero que se mantengan pasivos. Esto debe ser, ante todo, un levantamiento popular para mantener bien definidos los límites entre el malestar civil y la politización militar. No más golpes militares. Usé a Alfred para tantear el terreno en mi nombre y contactar con cualquier oficial y general dispuesto a tener una audiencia conmigo, pero no había garantía de que regresara sano y salvo con los Hitler. Sin embargo, dada mi reputación, no faltaban oficiales osterrianos que deseaban disfrutar de mi presencia. Tuve el gran lujo de conocer al mariscal de campo teniente Hansa Johann von Theoneau, uno de los comandantes de mayor rango del ejército. Pero me dirigía hacia la boca del lobo y solo puedo esperar haberle causado una buena primera impresión, lo suficiente como para evitar que los tanques y vehículos blindados bloquearan el golpe de estado de Hitler. En cuanto a mi protección personal, Rend y Miklan se ofrecieron a pasarme de contrabando un orbe de computación. Alfred sugirió obtener un grado civil en mi nombre, pero los rechacé todos. Si se mostraba demasiado fuerte, el mariscal de campo consideraría inmediatamente la resistencia para protegerse. Sin duda perdería un conflicto, pero minimizar los daños era mi mayor prioridad. Una guerra civil en Osterri, aunque durara un día, dañaría irreparablemente mi reputación como pacificador y héroe de guerra ante el público en general. Rook y Hitler discutieron sobre mi apariencia. Ella prefería que llevara un vestido largo y vaporoso para bajar la guardia de Theoneau y hacerlo más susceptible a mi encanto natural. Arrancó un viejo póster imperial de la época de la guerra que mostraba mi rostro desde el más cercano para demostrarlo. Recuerdo perfectamente esa sesión de fotos, vestida como una muñeca y rodeada de rosas. Hitler, mientras tanto, insistió en que llevara un uniforme de mis Freikorps, preferiblemente la versión nueva y actualizada. Le pregunté si estaba borracho porque no tenía tal cosa. Que yo supiera, mi uniforme era el Reichsbanner negro rojo dorado. Entonces me mostró un paquete entregado por Hugo Boss y me explicó que lo había transportado una joven a su casa. Sin duda era otro agente de Helena, sino el mismo que conocí en el café en ruinas. Los esposos discutieron acaloradamente anoche. ¿No se dan cuenta de que soy adulta? Maté a hombres adultos a balazos y bayonetas antes de cumplir 10 años. Para no ser un catalizador de un divorcio, hice un compromiso que no satisfizo a nadie. Me puse el vestido blanco impecable que quería Ruth antes de ponerme encima el abrigo negro de los Freikorps de Gurechav.
Incluso venía con un rango que desconocía. Sin embargo, mi medalla de guerra estaba colocada en el vestido en lugar de la chaqueta. En lugar de tacones normales, opté por las botas militares que venían con el paquete de Hugo Boss. En cuanto al brazalete amarillo que representaba al dragón negro del imperio, decidí prescindir de él. No quería dar una mala impresión a Teoneau, así que aquí estaba yo, en la finca del mariscal de campo, aparentemente asistiendo a un almuerzo. Que yo supiera, la reunión se suponía que sería confidencial, tal como prometieron mis cómplices. Pero terminé siendo exhibida como una esposa trofeo por mi objetivo, obligándome a sonreír y firmar autógrafos a los diversos oficiales presentes. Mientras hablaban sin sentido sobre economía y política, pronto empecé a darme cuenta de que el nombre de Hitler se omitía de sus bocas, al igual que la mención de la inminente manifestación masiva, extrañamente ausente. ¿Era una trampa elaborada? No, no lo sería. Teoneau me habría disparado durante mi traslado si hubiera querido. Mariscal de campo, manifesté mi creciente disgusto, ¿puedo por fin tener un encuentro personal a solas? Cuidado con lo que dice, plata argenta. Me guiñó un ojo. Hay un escándalo en sus palabras y soy un hombre casado. Esto es serio. Apreté los dientes. Sí, lo sé. Pero hay una razón por la que tuve que invitar a todos. Murmuró mientras me dirigía a una zona más tranquila de su pequeña mansión. Me ofreció una lujosa silla de terciopelo tallada en roble fino para que descansara. Se trata de Dollfuss, le recordé. ¿No es el señor Hitler? Tiene que ver con el panadero, pero mi principal motivo para reunirme con usted es el asunto de Dollfuss. ¿Qué quieres que ayude a Hitler a derrocar? Exactamente. El 20 de mayo. Considéralo hecho. Dijo el mariscal de campo Teoneau, ya desocupado de su silla con una copa de vino en la mano. Espera. ¿Qué? ¿Ya había aceptado? ¿Eso es todo? Balbuceé. Eso es todo. Asintió. ¿Hay algo más de lo que necesites hablar? Nada. Nada, quiero decir, cuando llegue el momento, no involucres demasiado a los militares. Le dije rápidamente. Si Dollfuss te exige que dispares contra los manifestantes, ¿a eso llamamos insurrectos ahora? Se burló juguetonamente. Entiendo. Ordenaré a mis hombres que no participen en la revolución liberal de Hitler. Hablaré personalmente con el presidente para que renuncie si es necesario. Si tú quieres. Miré al mariscal de campo con renovada preocupación. O estoy demasiado acostumbrado a lidiar con la oposición de militaristas obstinados, o Teoneau también estaba planeando su propio golpe en secreto. En cualquier caso, el plan debía mantenerse intacto. El panadero debe tener su pastel y comérselo también, respondí. Si hablar con Dollfuss garantizaría el fin de su régimen, no lo hagan demasiado obvio. Los civiles deben pensar que han recuperado el control de un régimen impopular. ¿Y los comunistas? Preguntó. Eso se sobreentiende. Respondí. La sociedad estará mejor sin ellos. Simplemente no lo compliquen demasiado. Si esas son sus condiciones, comenzó, entonces es justo que yo cumpla con las mías. Ah, ahí lo tenemos. Quizás no me estoy volviendo loco después de todo. Puedo sortear las negociaciones. El general Zetour les envía saludos. Esta vez, la oferta ha sido modificada. Los fracasos de la Gran Guerra no recaerán sobre las Fuerzas Armadas Imperiales ni sobre todos aquellos que ostentaron liderazgo durante el conflicto. El apoyo a la reunificación imperial es obligatorio para cualquier cooperación futura entre nuestros dos partidos. Rechazarla ahora significaría que Frau Hitler enviudaría antes de que las hojas se marchiten. Sentí que algo se rompía en mi puño y bajé la vista para descubrir que había roto un vaso. Leche fría goteaba sobre mi palma ensangrentada y sobre la alfombra. Si esas son sus condiciones, dije furioso. ¿Quién cargará con el peso de la derrota del imperio? Los sospechosos de siempre. Ya ha mencionado a François, pero el honor y la integridad de las Fuerzas Armadas Imperiales deben preservarse de las calumnias internas. El mariscal de campo se encogió de hombros evasivamente. A menos que tenga en mente a alguien más que sirva como tributo al interés público. Respiré hondo y luché por mantener la voz templada y suave. Pero la sangre me ardía como el fuego. Casi podía sentir las llamas palpitando bajo mi piel y lamiendo mis dedos. La leche enfriaba el calor como agua fría sobre carbón encendido. General Teoneau, ¿tiene un teléfono cerca? Quiero hablar con Zetour. Mi voz estaba a caballo entre un bramido y un chillido. No odiaba al Kaiser, pero entre una república y una monarquía, siempre elegiría la república. Si Teoneau no accedía, tendría que liderar a la infantería austríaca a la revuelta junto a los civiles.
Pero tomó la decisión correcta y le ordenó a uno de sus mayordomos que llamara a Cetour en mi nombre. Por Dios, quiero borrar esa sonrisa estúpida de su cara de conspirador. Cuando se estableció contacto, el mayordomo osterriano me entregó el teléfono después de dar mi nombre. General Cetour, comencé. Ah, mi querida Belona, dijo una voz distinta pero familiar. Me quedé atónito. ¿Se habría equivocado el mayordomo al llamar? Y pensar que ya he empezado a extrañar tu voz, argenta plateada. Disculpe, ¿quién es? No me diga que ya me ha olvidado. Soy el mariscal de campo McEnany, querida. Lo siento, pero intento hablar con Cetour, dije. Nuestro amigo Cetour está ocupado con otros asuntos. Ya sabe cómo vive, siempre trabajando para proteger su hogar y su país, respondió McEnany. Demasiado bien, pensé con amargura. ¿En qué asuntos está participando? Es bastante urgente, sobre todo porque conocí a su colega, Theonau. Ah, Theonau, lo recuerdo. Es un buen soldado y espero que haya disfrutado de su compañía, al menos comparado con nosotros, los mayores. Sí, bueno, ¿puedes hablar con Cetour por teléfono? Dile que intento contactarlo. Espera, ¿qué haces en su finca? Pregunté con ferocidad. Una reunión entre viejos amigos, Argent Silver, ojalá estuvieras aquí para vernos. ¿Ya conoces a su nieta? Lady Larissa se moría de ganas de conocerte en persona. Respondió. ¿Una reunión de viejos amigos? ¿Cuál es la situación de Germania? Pregunté en voz baja. Los aranceles comerciales han detenido todo el movimiento internacional, comercial e industrial de bienes entre Europa y Norteamérica. Aunque no estoy muy familiarizado con las maquinaciones económicas de Osterri, si consideras la situación en Viena deplorable, Germania tendrá que sufrir algo peor. Explicó con tono alegre. Pero no te preocupes, sobreviviremos a la tormenta, tal como dijiste. Sí, Osterri. Quería hablar con Cetour sobre Osterri. Esto le preocupa mucho. Por eso debo hablar con él. Cetour, lamentablemente, no está disponible en este momento. ¿Puedo esperar, McEnany? Solo dile que estoy aquí. Una larga pausa. Una pausa sospechosamente larga. Sabía perfectamente que no dejaba el teléfono desatendido. Justo cuando reconocía que no podía dejarme engañar por un acto tan simple. Creo que no, respondió con una firmeza sombría. Respiré hondo otra vez para calmar mi creciente frustración y mi repentino arrebato de miedo. Tú tampoco, McEnany. Cualquiera menos tú. Por favor, ayúdame. De soldado en soldado, debo hablar con Cetour. No me importa lo atroz que parezca mi intromisión, me pidió que no lo molestara a nadie en este momento, ni siquiera tú. Ahora, estaré encantado de hablar de otros asuntos contigo. Tus seguidores no me importa lo que estén haciendo ahora mismo. Quiero hablar con Cetour. Paciencia, mi bellona, este es el momento oportuno para ponerte al día sobre lo que han logrado tus subordinados, McEnany. No soy tu enemigo. No dije que lo fueras, solo, no hay necesidad de hostilidad entre nosotros. Somos aliados en esta crisis general. Tus hombres estás retrasando, concluí con amargura. Ya sabía lo que mis fanáticos habían hecho en mi ausencia. No intentaron ocultarlo a la prensa. Estás retrasando, una acusación dura, mi señora, solo intento, tendré la oportunidad de que mi voz se escuche. Otra larga pausa. En nombre de Dios, se considerará el punto de vista de todos. El tuyo será el primero entre iguales. A tu regreso. Inmediatamente. De repente, la línea se cortó y el teléfono colgó inútilmente de mi mano. El mayordomo retiró con cuidado el aparato y lo volvió a colocar en su posición original, dejándome sumido en mis pensamientos. O bien continuar hacia Yugoslavia para restablecer la confianza con el bloque progresista o unirme a los militaristas y disipar cualquier duda que tuvieran sobre mí como un facilitador autocrático. Por ahora, parece que solo puedo confiar en Legen. Como jefe de la Reichswehr, él es la última barrera que separa a los imperialistas de politizar el ejército y corromperlo hasta convertirlo en un golpe de estado violento. Reí amargamente ante la cruda ironía. Ahí estaba yo, denunciando la posibilidad de una insurrección militar mientras apoyaba una revolución. Maldito sea Ser X y sus fanáticos. Malditos sean los fascistas y los comunistas también. Maldita sea Visa, maldita sea y aplástala, por los siglos de los siglos. Por favor, Legen. Por favor, di que no. Por favor, niégate a seguir adelante. Y entonces, Argent Silver, gritó Theonau detrás de mí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Hemos llegado a un acuerdo? ¿Entendimiento mutuo? ¡Qué broma más cruel!
Lo único que entendemos aquí es que los militaristas preferirían dejar morir el proyecto democrático si eso significara gobernar las cenizas. Están perfectamente contentos de dejar que los bastardos fascistas y comunistas se ataquen y causen estragos si eso significa que pueden ser vistos como héroes. Dollfuss es impopular y su oposición no hace más que crecer. Todo soldado y capitán debería ser consciente de ello a estas alturas, pero Teonau aspiraba a una causa superior. Al hacer que el impopular presidente dependiera del ejército para su seguridad, matar a Hitler y aplastar la revolución a fuego y acero no frenaría la disidencia. Alienaría a los moderados que Dollfuss deja en la corte. Incluso Albion y Francia tendrían que condenar la flagrante muestra de brutalidad desenfrenada. Dollfuss no tendría a quien recurrir salvo a imperialistas como Teonau para apuntalar su controvertido régimen. Pero una vez que el mariscal de campo termine de matar a liberales, socialistas y comunistas, volverá a sus hombres contra los fascistas bajo la causa de restaurar la paz y la seguridad en Osterri. Para acabar con la tiranía del régimen de Dollfuss, el mismo régimen que habían trabajado por proteger. La creciente revolución de Hitler fue una bendición para los fanáticos imperiales. Todos sus enemigos políticos los atacaban directamente y los nacionalistas se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto para encubrir sus planes de reunificación imperial, como si el público fuera tan crédulo. Pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción les queda? Los moderados democráticos son odiados y, con razón, culpados de la humillación nacional y las dificultades económicas tras el fin de la guerra. Los comunistas son solo marionetas de la Federación Rusa. Los nacionalistas tienen una interpretación muy limitada de lo que constituye un osterriano étnico, lo que ya ha alejado a la gran mayoría de la población. Los fascistas pangermánicos no son mejores. Los militaristas solo quieren restaurar el imperio. Disparar a Hitler y sus revolucionarios simplemente convertiría al movimiento imperial en la opción menos mala para Osterri. La falacia del falso dilema de mayor envergadura. Sí, lo hacemos, refunfuñé, mirando fijamente al comandante. Pero tengo una condición, una que también es igualmente obligatoria para una mayor cooperación entre nosotros. Su petulancia no podía ser más obvia e insoportable. Cuando anuncie mi apoyo, también presentaré los criterios para un buen liderazgo de un monarca. Quiero sentar las bases de un gobierno estable y funcional, uno que evite las locuras de la Gran Guerra y permita al ciudadano común expresar sus quejas basadas con el imperio. El pueblo debería poder decidir qué aspirante al trono. Si mal no recuerdo, el Kaiser exiliado tiene un hijo y un nieto entre los que los germanos pueden elegir. Dije con la mayor calma posible. Retrasar. Distraer. Desarmar. No pueden impedirme ofrecer críticas útiles a la monarquía. Sin embargo, esto requerirá tacto y carisma para convencer a los republicanos de que se sumen a esta farsa. Quizás podría llegar a un acuerdo con una monarquía constitucional, como con el emperador en Japón. Sí. Puedo hacerlo. Apaciguar a ambas facciones de una sola vez y salvar la democracia germana. No lo cambiaríamos por nada. Teonau asintió con aprobación, antes de chasquear los dedos para avisar a su sirviente que me trajera un papel. Era un papel en blanco, reservado solo para mí. Una petición para firmar y entregar. El mariscal de campo me entregó su bolígrafo personal. Todo lo que dijiste y prometiste, escríbelo. A Rugensdorf le va a encantar. En ese momento, me sentí como una araña metida en un tarro de cristal. Ah, Argentsil, quiero decir, Tanya, bienvenida de nuevo. Herr Hitler dejó el periódico a un lado para correr a recibirme en la puerta como si fuera un padre que ve a su hijo regresar del colegio. Espero buenas noticias hoy. Los comunistas lanzaron una bomba en un mitin mientras no estabas. Cuéntame, murmuré lentamente mientras dejaba a un lado mi bolso y los pocos pasteles de chocolate que Teonau me regaló. Esos rojos idiotas no supieron encender la mecha. Rió con crueldad. Richard se la devolvió. Qué divertido, refunfuñé mientras me acercaba al mostrador para echar un vistazo al periódico. La poca alegría que me había dado la reunión se esfumó al instante cuando los titulares mencionaron a la Legión de Acero de Dacia. Parece que la única razón por la que se mencionó su genocidio contra los gitanos fue porque el falso Magorzar, con su voz de sable, lo había hecho a instancias mías. Horvath tardó bastante en decir algo. Por Dios. Se estaba demorando desde la elección de Germania. Y, sin embargo, aunque ese regente se pronunció al respecto, parece que no se hizo nada más. Ningún llamado a las armas para un cambio de régimen. Ningún intento de embargo ni de imponer sanciones. Todos fingieron ser buenos haciendo la vista gorda. Lo peor de todo es que el régimen fascista proclamó con orgullo que Dacia sería 100% Dacia para finales de año.
Supongo que la anexión magiar de Transilvania tuvo el único efecto positivo de evitar que estos gitanos y otros indeseables fueran asesinados a plena luz del día. Eso suponiendo que el país no los deportara. Una vez más, este evento recibió una atención mínima en comparación con la guerra comercial general entre los Estados Unidos y Europa. Aranceles sobre aranceles sobre aranceles, como resultado, la agitación política y los movimientos extremistas han ido ganando terreno constantemente incluso en las naciones victoriosas. A primera vista, parecía que el mundo entero se había vuelto loco tratando de lidiar con las secuelas de la Gran Guerra. La guerra comercial y la falta de transporte marítimo internacional interrumpieron abruptamente el auge de la posguerra en Albion y Francia. Mientras Londonium tenía que lidiar con huelgas obreras y sindicatos socialistas contenciosos, Parisée comenzó a experimentar violentos enfrentamientos entre el establishment liberal y social progresista y los ultraconservadores de extrema derecha y antiparlamentarios. ¡Ay! ¿Hasta dónde llegaría Estados Unidos para cobrar sus deudas de guerra? En la tierra de las oportunidades, el Partido Primero Americano se había afianzado en la mayoría de los estados, ya que muchos estadounidenses parecían conformarse con refugiarse en el aislacionismo. Es una sensación extraña leer sobre cómo los estadounidenses parecían polémicos sobre el tema de ser el policía del mundo. En mi vida anterior, los estadounidenses siempre aprovechaban la primera oportunidad para hacerse notar de las peores maneras imaginables. Entonces, ¿qué dijo el general? Hitler miró por encima de mi hombro. ¿Nos van a ayudar? No tendrás que preocuparte porque te maten, respondí. Eso es todo lo que necesitas saber. Bueno, son buenas noticias. Sí, aunque, Hitler, ¿extrañas la monarquía? El panadero convertido en líder rebelde parpadeó con torpeza. Kaiser Fred. O sea, no puedo decir que me desagrade. Ni me considero su mayor admirador. Simplemente creo que le irá mejor si se mantiene al margen de Germania o Osterry. No le guardo rencor, pero creo que en esta era moderna necesitamos un estilo de liderazgo diferente. Que nos irá bien sin él. Totalmente de acuerdo. Las palabras me supieron a ceniza en la boca, considerando quién era ese hombre en mi vida anterior. ¿Seguro que todavía quieres hacer esto? Ahora más que nunca, sonrió. Volví a mirar el periódico. Germania logró reunir los fondos suficientes para realizar su primer pago a la Entente, pero todos preveían que la República ya se estaba quedando atrás. Había demasiada inestabilidad y odio hacia el régimen de Berlín. Pobre Schlage. Debería escribirle cartas para ayudar a los progresistas a navegar en este entorno hostil. En cuanto a los vecinos de Germania, el sueño de Pilsudski se ha hecho realidad. El Intermarium, liderado por Pulska, ha abarcado todos los estados postimperiales excepto Osterry y Germania. Daneland y Lothiern renunciaron a la neutralidad en favor de la defensa mutua por razones obvias. Incluso Waldstatte, esa nación neutral apretada entre Ildora, Francia y el Imperio, consideró unirse al pacto debido a las numerosas presiones pangermánicas que allí se encontraban. No te preocupes tanto, Tanya, comentó Hitler. Dios está con nosotros. Nuestra causa es justa. Él nos apoyará. Solo tenemos que confiar en él. Y, sin embargo, ¿dónde estaba Dios en 1922? Mi voz sonaba amarga y triste. ¿Dónde estaba en 1925? ¿En 1928? ¿En 1930? ¿En 1932? Bueno, Hitler, olvídate de Dios y concéntrate en el presente. No olvides que lo que estamos haciendo es una locura total. Si no hay un plan coherente sobre cómo llevar al país a partir de ahora, mejor no hubiéramos llevado a cabo esta revuelta. No basta con derrocar a Dollfuss, tenemos que reemplazar su miserable ideología con algo mejor. Algo más racional y duradero para que su patética banda de seguidores no salga del abismo. Espera, de Gurechav. No entiendo a qué viene esto. Hitler dijo, se trata de esa reunión, ¿verdad? ¿Qué te dijeron los altos mandos? ¿No tenías por qué entretenerlos? ¿Qué? Su última pregunta me confundió. Solo era un muñeco para pasar de mano en mano y admirar. Nada más, miré a Hitler e intenté distinguir su rostro. Tenía una expresión muy extraña que creo que nunca antes había visto. Bueno, quizás sí la vi en mi vida pasada, con mi padre de pequeño. Hablamos del futuro de Osterry. ¿Y? ¿Qué te parece el regreso del imperio? En ese momento, Hitler dio el mayor suspiro de alivio que había tenido desde que me conoció. Fue como si le hubieran quitado un gran peso de encima y le hubieran permitido enderezar la espalda. La alegría volvió multiplicada por 10 en sus ojos y me dedicó otra sonrisa enorme, demasiado ingenua, mientras me daba una palmadita en la cabeza. Creo que sería algo muy bueno.
Alivia la carga de tener que reorganizar el gobierno que Dollfuss contaminó. Bueno, supongo que el regreso de la monarquía no puede ser tan terrible. Dudo que el Kaiser Fred pudiera hacerlo peor. Peor en otros sentidos, quería decir. El hombre permitió que una junta militar tomara el control de su gobierno y su nación, por incruento que fuera. Aún así, una grave violación de la confianza entre el gobierno y el ejército. El idiota se conformaba con dejar que su país se hundiera aún más en la locura bélica con tal de vivir y comer como una celebridad. Todas las alegrías y ninguna de las cargas de dirigir un estado gigantesco. Pero ese parece ser el plan de Hitler, derrocar al miserable y reunirse con Germania. Eso explica su desgana para formular un manifiesto político que distribuir entre sus iguales. Ah, claro, volver a unirse a Germania. Eso no provocará represalias por parte de los Franzois y los Albisch. Solucionará por completo la crisis económica y social que atraviesan actualmente ambas naciones. ¿Por dónde empezar a corregirlo? Justo entonces, la puerta principal se abrió y apareció Ruth, que apestaba a humo y sangre. El señor Hitler lo notó al instante, pues su alegre humillación dio paso a una rabia y un horror renovados. Hola, cariño, sonrió con cariño, dejando su bolso sobre la mesa como si hubiera cargado con la piedra más pesada del mundo tras cerrar la puerta. Inmediatamente se desplomó en el sofá, exhausta. La señora Hitler metió la mano en su abrigo y sacó una pistola para devolvérsela a su marido. Vamos a necesitar más balas. Resopló. ¿Un tiroteo? Preguntó con una risita. Una escaramuza. El presidente se está desesperando. Está enviando todo lo que tiene. No todo, comenté con tristeza, recordando mi trato con Teonau. Entonces sitiará este distrito, comentó Hitler, mirándome de reojo. Suponiendo que tenga los hombres necesarios. Fue entonces cuando Ruth finalmente me vio, lo que me incitó a levantarme del sofá y abrazarme con un abrazo pesado. Buenos días a ti también, Argent Silver. Dijo con una sonrisa. Además, he oído que las huelgas en el ferrocarril se han cancelado. Dijiste que tu viaje a Belgrado se retrasó por culpa de los comunistas. ¡Qué coincidencia! Sopesé mis opciones. Sin duda era obra de Ser Décimo. Quiere que regrese a Germania. Que anule mi acuerdo con Schlage y colabore con el establishment que se esforzó por convertir la república en un estado fallido. La conversación con McKinnon solo ha puesto en perspectiva lo descarrilados que están los conservadores. Sea lo que sea que estén planeando, no es bueno para el futuro de la república. Sin embargo, no seré un juguete para el Ser Décimo. Mi rumbo ya está definido. Debo cumplir con mis obligaciones con Hitler. Si alguien le hubiera dicho a Victorilla en 1925 que trabajaría para un judío como camarera después de la guerra, se habría reído en su cara por compartir una idea tan ridícula. Después de la Gran Guerra, estaría en Moscú, sentada junto a un tronco y calentándose las manos junto al fuego, un fuego alimentado por los cadáveres de traidores comunistas. No hay nada más humillante para un ruso blanco que trabajar para un judío. La muerte era la alternativa preferible a someterse a los asesinos de Cristo. Todo buen soldado leal y honesto del zar lo sabe. Todo niño lo consideraba una verdad. Sin embargo, allí estaba Victoria, empleada por un judío en un café 2 meses después de buscar refugio con el padre Schuchel. Su amado Salvador se había ido hacía tiempo a Yugoslavia, dejándola atrás en las cenizas y el lodo de la República. Los rumores rodeaban a su héroe de guerra como una manta fría. De Gurechav estaba en Viena alborotando a una turba para derrocar a un presidente impopular. Lo que Victorilla daría por estar con ella. Casi deseaba que Tanya le disparara en la cabeza y le volara la tapa de los sesos para evitarle la vergüenza. Si su padre no hubiera muerto de hambre o enfermedad, seguramente habría perecido de un infarto al ver a su única hija reducida a sirvienta por el eterno enemigo de Rus. No había hecho más que predicar los peligros de los empleadores judíos en cuanto la familia supo de sus poderes de maga. Lecciones que resuenan en su mente como almas en pena en un cementerio. Siempre gimiendo, llena de odio y miseria. El sueldo era terrible. Los clientes eran groseros. Las jornadas laborales eran largas e insoportables. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? Es una soldado del imperio. La mano derecha de la mismísima Argenta Plateada. Visa luchó sin rechistar ni arrepentirse, soportó todo lo que la guerra le deparaba y regresó a casa con más valentía de la que jamás había imaginado. Se merecía algo mejor. Merecía estar al lado de Gurechav como su siempre leal y capaz asistente. No ser una sirvienta de este Jud tacaño, narigón y piojoso. La mano de Victorilla se dirigió de inmediato a rascarse la mejilla. A pesar de haber pasado meses desde la última vez que vio a su mayor héroe, aún sentía su presencia en la piel.
Como un hierro candente presionado contra su rostro y estómago, un recordatorio permanente de rechazo. Un recordatorio de vergüenza, culpa y confusión. ¿Culpa por qué? ¿Avergonzarse de qué? Solo estaba haciendo lo que se esperaba de ella. De Gurechaz le dio la bendición para ser la líder del Freikorps en su ausencia. Por una vez en su vida, ¿podría Visa estar orgullosa de lo que hacía? ¿Podría al menos estar orgullosa de ser una rusa blanca? ¿Podría estar orgullosa de ser eslava? Esa mirada de decepción en los ojos de Tanya era la parte más aterradora de sus sueños. Las palizas, los gritos y la expulsión siempre terminaban cuando Tanya la consideraba una extraña en lugar de una amiga. No. Eran más cercanas que amigas. En el fondo, sabía que eran más que simples amigas. Visa rezaba cada noche para desterrar ese recuerdo. Para que Dios alejara esa noche de deshonra. Por mucho que lo intentara, quería culpar a los judíos de su situación. Después de todo, su padre hacía lo mismo cada vez que algo salía mal. ¿Son demasiado altos los precios de la comida? ¿Son los avariciosos judíos? ¿Problemas financieros en casa? Son los avariciosos judíos. ¿Sus hermanos mayores reprobando literatura alemana y ciencias en la universidad? Pues, son los pérfidos judíos que intentan impedir que los rusos blancos alcancen la educación superior. No existe la regresión intelectual entre los eslavos. Ser destituida de su puesto en el Freikorps. Era. Bueno. Argent Silver no era una persona que pudiera ser aislada y manipulada. Victorilla admiraba cómo cada pensamiento, acción y fórmula que venía de la mayor era suya. Una persona verdaderamente independiente, libre de influencias e impulsada completamente por sus propios ideales. Una gran heroína que derribará los cimientos podridos de la República y almacenará el imperio y la Santa Rus en su justa gloria. Era intocable, insuperable y todo lo que Victorilla no era. Pero si la mayor no era la que estaba siendo controlada, entonces eso solo significaría. No. Desterró el pensamiento por enésima vez. Nunca lo haría. Su corazón era puro y su mente estaba atrancada como una fortaleza. Su amor era real. Su admiración era genuina. No hay una pizca de engaño en su adoración por la mayor. Entonces, si la Rus blanca no fue el objetivo de la intromisión externa, ¿de quién es la culpa? Victorilla casi podía ver al mayor de pie frente a ella, de hierro e inamovible mientras bañada por una luz celestial dorada, exigiendo respuestas por sus acciones esa noche. Respuestas que no podía dar porque si las palabras eran dichas, entonces se desataría el éxtasis. Una y otra vez, había imaginado esta confrontación en su intento de recuperar la buena voluntad del mayor. Es mi culpa, lo siento. Sin embargo, su boca desobedeció y permaneció cerrada para siempre. Como siempre, no pudo decirlo, no es mi culpa. Tenía miedo. Se asustó cuando escuchó que su ídolo fue atacado y casi herido en Königsberg. Victorilla quería decir que sí. Su corazón exigía que se supiera. Su miedo era real, pero su mente lo consideró una oportunidad. Una oportunidad para vengarse. Para reconciliar todos los agravios pasados entre los eslavos y los judíos. Eres la persona más vengativa, cruel y demente con la que he tenido el disgusto de trabajar. La voz fría e imparcial de la mayor resuena en su mente y alma con la misma seguridad con la que el sol se pone y la luna sale. La veterana necesitaba ayuda para comprender. Estos rasgos no eran factores descalificadores en los subordinados durante la era zarista. La locura era lealtad, la crueldad era seguridad, la venganza era honor. ¿Por qué estos rasgos le causarían disgusto a la mayor? Era un placer leerlos en novelas y libros de historia rusos. En su mente, lo había hecho todo bien. Se honró a sí misma, a su país, a su familia y a sus compañeros. ¿Qué hizo mal? El odio era poder, el odio era fuerza. El odio era. Frau Sereberjakov, dijo el gerente del café, tocando ligeramente el hombro de Victorilla. Su nombre ya había sido olvidado desde la entrevista de la semana pasada. Llevas 5 minutos mirando la mesa. Y así era. El ramo de rosas que reposaba pulcramente en el frasco de cristal era el más carmesí que la rusa blanca había visto en su vida. Rojo como la sangre misma e igual de intenso. Recordó que debía poner la mesa después de que se marchara el anterior cliente. Lenta pero delicadamente, Victorilla terminó su tarea con la preparación de las servilletas y los cubiertos. El señor Babo quiere hablar contigo. Es absolutamente imprescindible, continuó el hombre. Victorilla sonrió dulcemente y le agradeció el aviso, a pesar de que los engranajes de su mente ya giraban para desahogar rencor y bilis contra su jefe.
Si no fuera por el deber de corresponder a la bondad y caridad del padre Schugel, habría evitado esta carrera como si fuera la peste. Pero esto era penitencia, rebajarse en un acto de verdadera fe en Dios y trabajar al servicio de los demás, incluso si fueran el enemigo. Esa era la única parte que Victorilla quería rebatir, pero perdió la discusión cuando el anciano teólogo mencionó a de Gurdjieff. Una mala pasada, pero le funcionó. Lamentablemente, quería odiarlo por ello. La santidad de Gurdjieff era suya, para poseerla y protegerla. No para que otros la maltrataran y distorsionaran. Siguió marchando, contemplando la posibilidad de asesinar a su jefe durante todo el camino hasta llegar a la oficina principal, en la parte trasera de la tienda. Cuchillos, porras, botellas y otros instrumentos de escritura se consideraban herramientas potenciales en sus esfuerzos. Por supuesto, Victorilla recordaba que aún tenía sus dos manos. Nada se compara con sentir sangre fresca en la piel de sus nudillos o el impacto de sus puños rompiendo los órganos internos. ¿Por qué debería tenerle miedo a este judío? ¿Cómo podía él, pequeño y débil, compararse con 1000 proyectiles de artillería disparados a la vez? ¿Cómo podían sus palabras asustarla cuando 1.000.000 de balas no podían? ¿Cómo podía su voz, superficial y débil, compararse con los gritos de los moribundos y los condenados? Vio hombres destrozados, quemados y partidos en dos cayendo miles de metros del cielo, abriendo cráteres en la tierra. Del cielo llovía sangre con la misma intensidad que los restos de los aviones derribados. Bajo la nieve y la lluvia, el barro y la arena, Victorilla soportó el infierno que la humanidad se ha creado mediante la adoración de las máquinas y la tecnología. ¿Quién es él para decidir su destino? Por derecho propio, es él quien debería tenerle miedo. Ah, Frau Sereberjakov, Babo intentó sonreír. Disculpe que me haya desviado del tema, pero quería darle el beneficio de la duda. No hay nada que disculparse. Victorilla sonrió mientras su mirada pasaba del rostro de Babo a sus manos callosas. Disfrutará arrancándole las uñas para hacer gritar al miserable gusano. Como sabes, el padre Schugel me llevó aparte para explicarme el dilema que has experimentado desde el boicot de noviembre. Continuó. Claro que lo recuerdo. Después de las uñas, empezará de nuevo por los dedos de los pies. Hará que esta escoria se arrastre a sus pies. Era muy escéptico de permitir que alguien de tu origen formara parte de mi equipo, considerando lo revoltoso que puede ser un ruso blanco. No es por ofender tu herencia, ni mucho menos. Mi principal preocupación era la seguridad. Por mí, por mi negocio y por mi familia. De nuevo, quería darte el beneficio de la duda de que te esfuerzas por ser mejor. Victorilla siempre quiso probar a usar un pelador de patatas para despellejar alimañas. Su padre ya había mencionado que su abuelo y su bisabuelo buscaban ser creativos al interrogar a los enemigos del zar, sobre todo cuando los métodos ortodoxos dejaban de ser efectivos. Pero mi esposa estuvo decidida a impugnar tu empleo desde que decidí aceptarte. Lamentablemente, debo estar de acuerdo con ella, concluyó Babo con gravedad. Después de todo, perdió a un primo en el boicot de noviembre y no se ha sentido cómoda con ningún ruso blanco desde entonces. Olvídate del pelador de patatas. Victorilla sintió el impulso de meterlos a él y a su esposa en el horno para que los asaran por este insulto. Ojalá Tanya estuviera aquí para ver esta injusticia. No intento condenarte, dijo con un bufido. Entiendo que exista un fuerte deseo innato de encontrar una vía de escape para la ira, considerando lo que sucedió en Königsberg. Lo entiendo perfectamente. Yo también me enfurecí y me quedé atónito cuando supe que el as de ases fue atacado a sangre fría. Solo que, no, dijo Victorilla en voz alta, cada sílaba rebosando veneno. No, no lo entiendes. Nunca podrás entender lo que es ser un ruso blanco. No tener hogar, no pertenecer a ningún sitio y que tu Dios y tu cultura sean corrompidos por los bolcheviques traidores. Babo hizo una pausa a media frase con la boca abierta antes de cerrarla lentamente al asimilar sus palabras. Su expresión era vaga, pero a la vez melancólica y crítica. Quizás tengas razón, pero no soy tu enemigo. Nadie aquí lo es. Somos liberales demócratas, por Dios. En fin, debo aclarar que hoy será tu último día de trabajo. Además, por las razones mencionadas, así como por los recientes problemas económicos, simplemente no encajas con el resto del personal. No se sienten cómodos estando contigo y tú tienes una forma muy peculiar de saludar a los clientes. Algo se quebró en la mente de Visa. Claro que no es lo suficientemente buena para quedarse. Nada de lo que hace alegra a nadie, excepto al mayor. Solo el mayor la ve tal como es. Solo el mayor puede apreciar su valía como soldado.
Como una trampa para osos que le arrancara los tobillos a un ciervo, su cuerpo estaba tenso, listo para sangrar, mientras su mano se extendía para quitarse la placa con su nombre prendida en su uniforme de camarera. De veterano a veterano, les deseo toda la suerte del mundo. Sonrió con un dejo de triste agotamiento al recuperar la placa. Lo digo en serio. En su mente, Victorilla imaginó su puño impactando en su garganta. Un golpe en las cuerdas vocales para evitar un grito de auxilio cuando su otro puño impactara en su mandíbula. Una ráfaga de puñetazos. Una lluvia de violentas patadas. Todo para reducir a este judío a un charco rojo y húmedo sobre el suelo de madera pulida. ¿Qué haces? Podía oír a su Mesías a sus espaldas, como si fuera un ángel enviado por Dios para juzgarla. Las palabras la golpearon como un jarro de agua fría. ¿Qué hago? Victorilla se preguntó mientras estrechaba la mano de su antiguo jefe. Le agradeció la oportunidad de trabajar y salió de su oficina con un suspiro lastimero. Tendría que devolver el uniforme mañana, pero su mente estaba en la acción que acababa de realizar. Permitir que un judío se estableciera como igual a un ruso blanco, era una sensación extraña. Una que le revolvía el estómago. Esto no está bien. Esto no está bien. Él es el enemigo. ¿Por qué lo está saludando como a un igual? ¿Por qué ella? Para la voz de Degurechav resonó en su cerebro. La veterana maga salió del café tambaleándose como una borracha, repentinamente insegura del mundo que la rodeaba con las piernas de gelatina. ¿A dónde puede ir ahora? Este era el cuarto trabajo que perdía. ¿Por qué no puede hacer nada bien? ¿Por qué no puede? ¿Hizo algo bien? ¿Cómo podría alguna vez pagarle a Schugel la amabilidad que le brindó? ¿Cómo podría sentir el cálido abrazo de Degurechav? Su confusión interior se detuvo. Su mirada recorrió la multitud y se posó en un hombre calvo con un bigote peculiar. Lo reconoció al instante. Ludwig Richter. ¿Qué hace aquí? Ah, justo cuando creía que Muller y Schugel me habían engañado. Sonrió cálidamente mientras le daba una palmadita a Victorilla en el hombro. He estado intentando encontrarte desde el boicot. Solo sé que te han expulsado y que la plata argenta está en Viena. Desapareciste del Arnaud y ninguno de tus hermanos quiso decir la verdad. Siento no haberte avisado antes, respondió ella con timidez. No hay nada que perdonar. Ahora que te encontré, podemos volver al trabajo. ¿Al trabajo? Por supuesto, usted es el miembro más valioso del movimiento ruso blanco. Nuestro campeón para liberar Oriente de los judeo-bolcheviques. Sobre eso. El mayor me ha dejado claro que existe una diferencia entre los judíos y los traidores de Moscú. Victorilla explica, sin saber si creía las palabras que salían de su boca. ¿De verdad dijo eso? Preguntó Richter, arqueando una ceja mientras la alejaba del café. Ambos sabemos que no debemos creer en tal ingenuidad. La raza germánica está destinada a gobernar Europa, al igual que la raza eslava está destinada a gobernar Asia. Nuestras dos razas son naciones hermanas, elegidas por Dios para guiar al mundo hacia una nueva era de pureza y piedad. De ahí que los judíos intentaran destruir el imperio y el zarismo. Bueno, no con esas palabras exactas, pero ¿qué, Serebryakov? ¿Qué dijo? Se giró para mirarla. ¿No estamos intentando detener la marea roja que se apodera de Europa? ¿Quieres que los bolcheviques infecten a Germania con su radicalismo? Ya sabemos qué pasará si lo consiguen. Victorilla negó con la cabeza furiosa, presa del pánico. A pesar de haber sido repudiada por su padre, no soporta la idea de que sea capturado y torturado por los rojos traidores. Degurechav y yo luchamos por la misma causa. Una Europa pacífica y unida. No más guerras entre nuestras dos culturas. No más derramamiento de sangre. La raza humana por fin puede progresar como una sola. ¿No es ese un objetivo al que vale la pena aspirar? Victorilla quiso decir que sí, pero una pequeña duda la impulsó a refutar sus argumentos. Tanya sí quería ver el fin de la guerra, el fin de la violencia. Pero el método. Eso requiere desgrasar el músculo, afirmó, para creciente diversión de Richter. En efecto, la república es corrupta, está podrida hasta la médula, y su existencia continua deshonra a quienes dieron su vida para defender el imperio. Somos los únicos que quedamos con una idea de qué salió mal en el conflicto. Pero, la plata argenta lo entenderá. Cuando vea el valor que demostramos para impedir que los comunistas destruyan la civilización europea, lo entenderá. Solo necesita verlo desde nuestra perspectiva. Estaba enfadada conmigo, así que, gimió Victorilla, estará contenta con nuestros resultados.
Richter insistió. Lo admito, debería haber estado contigo para defender tu juicio, ya que tomaste la decisión correcta para demostrar cómo el pueblo de Germania defenderá a su mayor héroe. No hiciste nada malo. Yo, reclama tu honor, Serebryakov. ¿No quieres evitar que Germania caiga como la Santa Rus? ¿No quieres enorgullecer a la Plata Argenta? Sí. Entonces, ¿qué hay que discutir? Tu país te necesita, tu familia te necesita, la Renault te necesita, de Gurechav te necesita. No mañana. No el año que viene ahora. Necesitamos que seas el campeón que estás destinado a ser. Entiendo. Murmuró Victorilla. Entiendo. Me necesita. Exactamente. Sus enemigos están por todas partes. Debemos asegurarnos de que su hogar sea un refugio cuando regrese. Debería, primero ver al padre Schugel. Claro, ese sacerdote tan raro. Asintió. ¿Es ortodoxo o papalista? Sigo sin saberlo. No es ninguna de las dos cosas. Ni siquiera ahora le encuentro sentido a sus sermones. Solo son números, ecuaciones y teorías mezcladas con Dios. Hay algo sobre el rapto. Sobre separar a Adán y Eva. Eva de Adán, siento que soy demasiado estúpido para existir. Entonces quizás deberías volver a casa. Si su evangelio no es más que una cacofonía de sonidos sin sentido, entonces regresa a la iglesia donde te criaste. Como el padre Gregory, murmuró Victorilla, sintiéndose extremadamente incómoda ante la perspectiva. Sí. Exactamente él. Ya lo conocí y diría que habla las escrituras mejor que la mayoría. Pensaré en visitarlo. ¿Lo crees o lo sabes? Vamos, Frau Serebryakov, eres más lista que esto. ¿Quieres asistir a otro sermón con el padre Schugel? Preguntó con severidad. La rusa blanca negó con la cabeza. Entonces la respuesta es obvia. Además, tus hermanos te tienen miedo. Te haría muy bien volver con ellos. Sus hermanos. ¿La aceptarían todavía? Debería haberles pedido que dejaran de preocuparse. Tenía que hacerlo. Por su familia. Hacía mucho que no hablaba con nadie conocido. Weiss. Neumann. Koenig. Alguien del 203. ¿Dónde estaban? Elena. ¿Dónde está? ¿No eran amigos? Pero quizás a Tan ya no le molestaría que se reuniera con sus parientes, ¿verdad?